Hay escenas en la televisión que uno no olvida, que te quedan grabadas aquí, en el pecho. Y una de esas escenas es la que vamos a hablar hoy. Porque el día que don Ramón fue humillado frente a todos, nadie levantó la voz. Nadie dijo nada. Y eso, amigos, dice mucho más sobre nosotros que sobre él. Quédate hasta el final, porque voy a contarte todo lo que pasó. ¿Por qué pasó? ¿Y por qué ese momento sigue doliendo décadas después? Para entender lo que pasó ese día, primero hay que entender quién era don Ramón, no el personaje, el ser humano detrás del personaje. Ramón Valdés nació en Ciudad de México en 1923. Creció en una familia humilde, con muchos hermanos, y desde joven supo que quería hacer reír a la gente. No tenía dinero, no tenía contactos, tenía talento. Y ese talento lo llevó a construir uno de los personajes más queridos de toda la historia de la televisión latinoamericana. Don Ramón, el vecino cascarrabias, pero tierno. El hombre que siempre debía la renta, pero que nunca perdía la dignidad. El que regañaba al chavo, pero lo quería como a un hijo. Durante años, Ramón Valdés le dio vida a ese hombre con una maestría que pocos actores logran. Porque don Ramón no solo hacía reír. Don Ramón hacía sentir, y eso tiene un valor que no se puede medir con dinero. Pero en la televisión, todo tiene precio. Y cuando alguien ya no tiene el precio correcto, pasan cosas. Cosas que duelen, cosas como las que vamos a ver ahora. Corría el año 1979. El Chavo del Ocho era el programa más visto en México y en gran parte de América Latina. Roberto Gómez Bolaños, Chespirito, era el hombre del momento. La productora, Televisa, nadaba en dinero. Y en ese contexto de éxito y de gloria, don Ramón se fue, pero no se fue de vacaciones. No se fue a descansar. Don Ramón salió del programa que él mismo había ayudado a construir en condiciones que hasta hoy generan debate. La versión oficial de siempre fue sencilla. Diferencias creativas. Decisiones de producción. Así son las cosas en la televisión. Pero quienes estuvieron ahí, quienes conocieron a Ramón Valdés, cuentan otra historia. Ramón era un hombre mayor con problemas de salud que ya empezaban a notarse. Era un hombre que había dado años de su vida a ese programa. Y era un hombre que, según varios testimonios, no estaba recibiendo lo que merecía. Hablamos de dinero, hablamos de reconocimiento, hablamos de respeto. Hay quienes dicen que el trato económico no era proporcional al éxito que él generaba, que mientras el programa se vendía en decenas de países, los actores, incluido Ramón, seguían cobrando como si fueran empleados de segunda. ¿Es eso cierto al 100%? Honestamente, los detalles exactos nunca se hicieron públicos del todo, pero lo que sí es claro es esto. Ramón Valdés salió, y el programa siguió. Como si nada. Y aquí es donde vamos al corazón de todo. Porque la salida de Ramón fue dolorosa, pero lo que vino después fue lo que de verdad humilló. Cuando Ramón Valdés dejó el programa, el equipo creativo tomó una decisión que hoy sigue siendo polémica. En lugar de hacer una despedida digna, emotiva, a la altura de lo que ese personaje significaba, don Ramón simplemente desapareció. En la ficción del programa pusieron que se había ido de viaje, que estaba en otro lado, que ya volvería. Y la gente esperó. Los niños preguntaban, ¿y don Ramón? ¿Cuándo regresa? Pero no regresó. Y lo peor de todo es que con el tiempo, el programa siguió adelante, los demás personajes siguieron ahí, y don Ramón quedó como una sombra, como algo que había sido importante, pero que ya no era necesario. Eso, para un hombre como Ramón Valdés, debió haber dolido enormemente, porque Ramón era un profesional, Ramón era un artista completo, pero en ese momento fue tratado como una pieza reemplazable, y nadie en ese momento salió a defenderlo públicamente, ni sus compañeros, ni la producción, ni los medios de comunicación. El silencio fue total, y ese silencio, amigos, es una forma de humillación, quizás la más cruel de todas, porque no necesita palabras para herir. Antes de seguir, quiero pedirte algo.
Si este tipo de contenido te llega, si te gusta conocer la historia real detrás de los personajes que creciste viendo, suscríbete al canal. Dale clic a la campanita para que no te pierdas ningún video. Hay muchas historias como esta, que todavía no se han contado como merecen. Y las vamos a contar aquí. Sigamos. Ramón Valdés se fue del Chavo en 1979. Y lo que vino después fue una etapa que muy poca gente conoce. Sin el programa más famoso de la televisión mexicana, Ramón tuvo que reconstruir su carrera. Hizo otros proyectos, trabajó en teatro, apareció en programas más pequeños, pero nada volvió a tener el alcance que había tenido don Ramón. Y eso, para un actor, es duro, porque tú sabes lo que puedes dar, tú sabes el talento que tienes, pero el mundo ya te puso una etiqueta, y salir de esa etiqueta es casi imposible. Mientras tanto, el Chavo del Ocho seguía en el aire, seguía siendo exitoso, seguía vendiéndose en más países, y don Ramón no estaba ahí. En 1987, a Ramón Valdés le diagnosticaron cáncer de estómago. Para ese entonces, el hombre que había hecho reír a millones de personas estaba enfermo, alejado del gran escenario y lidiando con una enfermedad que no perdona. Falleció el 9 de agosto de 1988. Tenía 64 años, y cuando murió fue como si el mundo de repente recordara quién había sido. Los homenajes llegaron, los mensajes de amor llegaron, los recuerdos llegaron, pero Ramón ya no estaba para recibirlos. Eso es lo que pasa cuando uno espera a que alguien se vaya para valorarlo. Y aquí quiero detenerme un momento, porque esto no es solo la historia de Ramón Valdés. Esto es la historia de muchos hombres y mujeres que dieron lo mejor de sí mismos y fueron tratados como si fueran desechables. ¿Cuántas veces hemos visto eso? En el trabajo, en la familia, en la vida. Alguien que lo da todo, que construye algo con sus manos, con su talento, con sus años. Y cuando ya no es útil para el sistema, simplemente lo sacan, sin explicaciones, sin gratitud real, con un silencio que duele más que cualquier insulto. Don Ramón, el personaje, siempre debía la renta, pero nunca perdió la dignidad. Ramón Valdés, el hombre, nunca debió nada, pero el sistema lo trató como si estuviera en deuda. Y eso, amigos, es una lección que todavía hoy vale la pena recordar. El talento no se mide en ratings, la dignidad no se negocia, y un ser humano no es una pieza de repuesto. Hoy, décadas después de su muerte, don Ramón sigue siendo uno de los personajes más queridos de la televisión latinoamericana. Cada vez que alguien ve un capítulo del Chavo del Ocho, don Ramón sigue ahí, con su bigote, con su sombrero, con su manera única de decir las cosas. Ese es el poder del arte verdadero. No desaparece. No se puede silenciar. No se puede reemplazar. Ramón Valdés tal vez no recibió lo que merecía en vida, pero el tiempo le dio lo que el dinero no pudo comprar. La memoria de millones de personas que lo llevan en el corazón. Yo crecí viendo a don Ramón, y estoy seguro de que tú también. Y hoy, al contar esta historia, quiero que quede claro algo. Ramón Valdés no fue solo un actor cómico, fue un artista completo, un profesional íntegro y un ser humano que mereció mucho más de lo que recibió. El día que don Ramón fue humillado y nadie lo defendió, quedó como una de las páginas más tristes de la televisión que nos formó. Pero hoy, al hablar de él, al recordarlo, al contarle su historia a quienes no la conocían, lo estamos defendiendo, aunque sea tarde, aunque él ya no esté, porque eso es lo que hacemos con los que amamos. Los recordamos con verdad, no con mitos, no con versiones bonitas, con la verdad completa. Gracias por quedarte hasta aquí. Si esta historia te llegó al corazón, como a mí, compártela con alguien que creció viendo El Chavo. Y si todavía no estás suscrito a este canal, este es el momento. Aquí contamos estas historias con respeto, con profundidad,
y con el cariño que personajes como Don Ramón se merecen. Hasta el próximo video. Y recuerda, a la gente buena hay que defenderla en vida.